queremos determinar los límites. En primer lugar, tenemos el límite de 3 seno de la cantidad 2x más seno pi x como x se acerca a pi sobre 6. Dado que la función seno y la función lineal son continuos en todos los números reales, podemos determinar el límite realizando una sustitución directa. Esto es igual a 3 seno de la cantidad 2 veces pi sobre 6. Más pi por el seno de pi sobre 6. Y ahora empezamos a simplificarnos. 2 veces pi sobre 6 son 2,6 pi radianes, lo que simplifica a 1,3 pi o pi sobre 3, y luego tenemos más pi veces seno de pi sobre 6 radianes, que es igual a 1,2. Siempre podemos comprobar esto en el círculo unitario, nuestro triángulo de referencia. Al observar el círculo unitario, recuerde que y es igual a seno cita. El lado terminal de pi sobre 6 radianes en posición estándar, intersecta el círculo de la unidad en este punto, notamos cómo la coordenada y es 1,2 seno pi sobre 6 es igual a 1,2. Esto nos da tiempos de tarta 1,2. Y ahora simplificamos dentro de los paréntesis, tenemos 1,3 pi. O pi sobre 3 más 1,2 pi o pi sobre 2. El mínimo denominador común va a ser 6. Multiplicamos el numerador y denominador de 1,3 por 2, y el numerador y denominador de 1,2 por 3. Ahora tenemos 2,6 pi más 3,6 pi que es igual a 5,6 pi. Así que ahora tenemos 3 sin 5,6 pi. Si queremos 5 pi sobre 6, ahora tenemos que encontrar el seno de 5,6 pi radianes. Volviendo al círculo de unidades. El lado terminal del ángulo en posición estándar intersecta el círculo de la unidad en este punto. Aquí observe cómo la coordenada, y es 1,2 seno 5,6 pi radianes es igual a 1,2. Lo que nos da 3 veces 1,2, que es igual a 3,2 si queremos 1,5. A continuación, tenemos el límite de 5 coseno de la cantidad 3x más pi tangente x dividido por 2 a medida que x se aproxima a pi sobre 4. La función coseno y lineal son continuas en todos los números reales, y la función tangente es continua en pi alrededor de 4 radianes y, por lo tanto, podemos determinar el límite realizando una sustitución directa. Esto es igual a 5 veces coseno de la cantidad 3 veces pi sobre 4. Si queremos 1,4 pi más pi por la tangente de pi sobre 4. Dividido por 2. Y ahora empecemos a simplificar. Tenemos 5 coseno de, 3 veces pi sobre 4 es 3,4 pi. Y luego tenemos tiempos más pi la tangente de pi sobre 4, que es igual a 1, todas divididas por 2. Sigamos adelante y comprobemos este valor de función tangente en el círculo unidad. En el círculo unidad tangente θ es igual a, y dividido por x el lado terminal de pi sobre 4 radianes intersecta el círculo unitario en este punto en el círculo de unidades. Observe cómo las coordenadas x e y son iguales y, por lo tanto, y se dividen por x es igual a 1. Simplificando dentro de los paréntesis, tenemos 3,4 pi. Más 1,2 pi. El mínimo denominador común es 4. Multiplicamos el numerador y denominador 1,2 por 2. Esto nos da 3,4 pi más 2,4 pi pero es igual a 5,4 pi. Ahora tenemos 5 veces un coseno de 5,4 pi. O si queremos 5 pi sobre 4. Así que ahora volvemos al círculo unitario, y encontramos el coseno de 5,4 pi radianes. Radianes de 5,4 pi se cruza el círculo unitario en este punto del círculo unitario. El coseno θ es igual a x. Observe que la coordenada x es raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. Dándonos 5 veces negativo raíz cuadrada 2 dividida por 2, que es igual a menos 5 raíz cuadrada 2 dividida por 2. Espero que te haya resultado útil.